Hoy hablaremos de todo lo relacionado con el fenómeno ovni y los extraterrestres. ¿Crees en ellos? ¿Crees que es solo una fantasía, que son una realidad? Este es el tema de hoy. Bienvenidos. El fenómeno ovni, la visita de extraterrestres, no debería de ser un tema que nos haga sentir que puede ser una fantasía o que es algo extraordinario para todos aquellos que se consideran contactados. Yo creo que una de las cosas bases que necesitamos los humanos es empezar a ver lo que verdaderamente nos puede ayudar y abrazarlo con nuestra comprensión, sin ponerle esos tintes que nos hacen crear barreras y crear límites y que por lo mismo nos hace verlos como algo lejano. El fenómeno ovni, o que no es otra cosa que objetos voladores no identificados que han estado pasando por nuestro planeta y que hay evidencias de ellos desde hace muchos años, que para algunos esas evidencias no son evidencias, son trucos, son manifestaciones de otro tipo de fenómenos. Sin embargo, están ahí. Hay una evidencia que es clara y que es real de verdad, de objetos que no son identificados, así como también el testimonio de muchas personas que han sido contactadas por seres provenientes de otros planetas, de espacios diferentes o dimensiones diferentes, a los cuales muchos de ellos, estoy de acuerdo, es difícil poder creerles, es difícil que se pueda aceptar una realidad tan fantástica en algunos casos. Pero sin embargo es posible y ha sido una realidad palpable para todos nuestros pueblos, para los antepasados y las antiguas civilizaciones, los cuales claramente han estipulado y dejaron registros de ello, de esa comunicación, de esa convivencia que tenían con seres de otros planetas o de dimensiones alternas, diferentes a la de nosotros. Debemos de recordar que nosotros vivimos en una dimensión que es una de las dimensiones que tiene una más baja evolución, que nosotros solamente alcanzamos hasta una tercera y un poco de una cuarta dimensión, pero en realidad habitamos en un espacio que es todavía muy bajo, que existen muchas más dimensiones en nuestro propio espacio y en nuestra galaxia y en todo lo que nos rodea que nosotros no hemos alcanzado. Entonces muchas de estos seres que han estado, que en un pasado estuvieron visitando a nuestros ancestros y que era parte de una comunicación y convivencia normal, que ahora se ve como algo extraordinario. Sin embargo, para ellos era habitual poder convivir con seres de otros planetas, tal como lo es para nosotros convivir con personas de otros países, porque es exactamente el mismo caso. Solo que existe mucha renuencia por parte de las instituciones, de los gobiernos, de las religiones en aceptar esta realidad. Una realidad universal que ha sido manifestada ampliamente en todas las culturas antiguas, las cuales muchos de esos vestigios y de todas esas pruebas que existen han sido destruidas, manipuladas, tergiversadas y en muchos casos secuestradas para que no lleguen al común de las personas y que ese conocimiento y esa realidad de nuestros antepasados quede enterrada, quede deshecha y de verdad sepultada en la ignorancia, y que mucho de eso se pueda convertir en un fenómeno que sea lo suficientemente extraño como para que no sea tomado en cuenta como algo real.
La manipulación que ha habido alrededor de todos estos temas ha sido de verdad grandísima. Han sabido manipular todo de una forma tan extraordinaria que los que creamos en este tipo de avistamientos o de contactos con otros seres, podamos quedar como fantasiosos, como locos, como extravagantes en nuestro pensamiento, como viviendo fuera de una realidad, cuando la verdad es otra. Entonces, de verdad existe algo tan grande en todo este fenómeno, en todo esto que se habla de los extraterrestres, una división también que nos ha hecho perder fuerza a todos los que deseamos que esta realidad sea tomada en cuenta y sea de verdad valorada como lo debería de ser. No es posible, no es posible. ¿Por qué? Porque incluso dentro del mismo pensamiento, las personas que se dedican a investigar el fenómeno ovni y que creen en los extraterrestres, niegan toda la parte espiritual, toda la parte sutil de lo que viene siendo todo este tema. Y las personas que son espirituales tampoco creen en la posibilidad de ovnis o de extraterrestres o de seres de otras dimensiones, lo cual también es absurdo. Yo creo que lo que tenemos que hacer los humanos, sobre todo los que queremos entender mejor de qué se trata la vida, de qué es todo esto que nos rodea, qué son todos esos fenómenos y todas esas preguntas que tenemos en cuanto a nuestra historia, en cuanto a misterios que aún todavía no podemos desvelar. Todos nosotros, todos los que necesitamos respuestas, deberíamos de unirnos y de encontrar ese punto de convergencia que existe desde el momento en el que no nos conformamos con la historia oficial, con toda la historia que se nos ha vendido, que se nos ha explicado y que se ha tratado de que se meta profundamente en nuestra conciencia para que podamos desechar todo lo demás. Todo de verdad que es algo que nos está impidiendo poder avanzar más en nuestra evolución y poder comprender más. Yo creo que para todos los que estén viendo este video, es más que claro, existen en internet miles y miles de informaciones de toda la evidencia que existe del fenómeno ovni, de la visita de extraterrestres, del contacto de diferentes personas con estos seres. Creo que esa información ya está. Ahora lo que yo estoy intentando es poder compartirles parte de lo que yo he vivido con estas personas que pertenecen a las culturas ancestrales, que son guías, que son guardianes, que aún conservan parte de ese conocimiento y esa sabiduría que fue destruido, los cuales para ellos es algo normal. El contactar o el platicar o el convivir con una persona o un ser de una dimensión diferente, porque como les decía, nosotros estamos en una tercera dimensión. Nuestro universo está compuesto de capas y capas de dimensiones alternas, de miles de manifestaciones, de niveles que nosotros no podemos y no vamos a poder comprender mientras poseamos esta mente que tiene límites. Entonces nosotros solamente somos capaces de captar una dimensión y media de lo que en realidad existe, cuando existen quizá miles de dimensiones, de niveles, de diferentes realidades. Y nosotros solo somos capaces como humanos de percibir una sola y quizá una mitad de otra, pero nada más. No podemos ver más allá.
Llegamos hasta una tercera y la mitad de una cuarta dimensión cuando existen muchas más en las cuales no podemos traspasar, no podemos ver, no podemos conocer. Entonces, existen muchas realidades que desconocemos y que así va a ser mientras poseamos esta mente. Pero ¿qué pasa? Que nuestros antepasados y todas esas culturas tenían una evolución y un conocimiento mucho más avanzado del que hoy nosotros tenemos y presumimos. Y lo presumimos solo a través de nuestra tecnología, porque realmente en nuestra capacidad humana hay un retroceso, no hay una evolución. Existe una aparente revolución en la tecnología solamente, pero es una revolución que nos está alejando aún más de nuestra verdad, de nuestra realidad, de lo que nos conecta a ser universales y a no tener límites. Por lo tanto, nuestros antepasados no tenían esas limitantes. Ellos realmente podían y tenían el conocimiento para viajar, para conocer, para comunicarse con dimensiones mucho más avanzadas. ¿Por qué? Porque su propio conocimiento de esta dimensión y de todas las demás dimensiones les abrían la puerta para poder viajar en el tiempo para nosotros, que no existe el tiempo en el universo. Ellos no tenían muchos límites de la materia y todo lo que nosotros ahora nos limita. Entonces, esto hacía que existiera una comunicación real con esos seres que habitan en esas otras realidades, en esas otras dimensiones alternas. Seres que existen en otros puntos diferentes de nuestro universo. Seres en los cuales no hay distancias. Y aquí es donde se nos complica mucho el comprender cómo es que seres de otros planetas van a venir a nuestro planeta si nosotros no podemos pasar de la luna, aparentemente que fuimos, y no podemos llegar a Marte, al menos no humanos. Entonces eso nos obliga a pensar, entonces nadie más puede viajar en el universo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos utilizando vías que son demasiado rústicas, por así decirlo. Vías que no son las vías que conectan en todas las dimensiones universales. Nuestro conocimiento de la física es tan limitado como limitado en nuestra capacidad para poder comprender lo que nos rodea. Entonces nuestra única comprensión que tenemos para poder viajar a otros mundos es la vía de tomar un avión, un cohete, una nave y poder llegar hasta cierto lugar. Esa es a lo que se limita nuestra conciencia. Sin embargo, en otras realidades es totalmente diferente. La ciencia poco a poco ha ido aceptando que los que se consideraban antes como ignorantes, como mentirosos, como personas que no tenían ningún tipo de credibilidad, personas que hablaban de la existencia de vida en otros planetas, de la existencia de agua en otros planetas, lo cual es ellos, porque no lo habían comprobado, no era posible que existiera. Sin embargo, el año pasado, en estos años, acaban de descubrir y de confirmar que Marte tiene agua, que en algún momento tuvo agua, que existe agua en otro estado diferente, pero que al fin es agua. Y que eso ya abre la posibilidad a que exista vida, pero bueno, en microorganismos y en otro tipo de manifestaciones. Todo ligado a solamente nuestra parte de la conciencia en esta dimensión en la cual habitamos. Lo cual, si queremos comprender el universo, es ridículo pensar que lo vamos a hacer a través de esta conciencia con estos límites
y en base a querer comprender todo. Entonces, si un ecosistema varía de un lugar a otro, imaginen qué es lo que pasa con la vida, la manifestación de la vida de un nivel a otro, de una dimensión a otra. Existen espacios que nosotros aún no caminamos, que no conocemos, que la humanidad actual no conoce, que sin duda nuestros antepasados conocieron perfectamente, que sin duda nuestros antepasados mantenían una comunicación con seres de otros niveles, de otros planetas, si se les quiere llamar así, de otras dimensiones, los cuales esa comunicación no era vista como algo fantástico, simplemente era visto como algo habitual. Nosotros somos parte del universo. Ellos son parte del universo. Es habitual que personas, seres o manifestaciones de vida de diferentes puntos puedan convivir. Es algo que es normal, pero que para nosotros se ha convertido en tabú o se ha convertido en una fantasía. Cuando es algo que es normal, como lo decía, como si de verdad nosotros viéramos la comunicación con alguien de China como algo extraordinario y fuera de lo normal, y no le creeríamos a alguien que nos dice que se comunica con seres de China. Entonces, es mucho, eso está más que claro y más que obvio que de verdad existe una concepción de lo que viene siendo la comunicación universal muy limitada aún en estos tiempos. Claro está que existen muchas personas que manipulan este tipo de temas y que hablan de supuestos contactos con extraterrestres y hasta canalizaciones y todo tipo de cosas, que eso ya es otro tema, ya son cosas diferentes en las que es difícil poder profundizar. Existe mucha manipulación en todo este tipo de temas y también la gente tiene miedo de creer, tiene miedo de abrirse, porque es una realidad que existe mucha maldad. Existe también un afán de las personas solitarias de querer llamar la atención y hacerlo quizá de esa forma, como lo pueden hacer de otra forma, de otra manera distinta. Sin embargo, ese tipo de situaciones han hecho que el fenómeno ovni, que la comunicación con extraterrestres todavía se llene más de un tinte de mentira, de realidad. Entonces es importante que sepamos, que reconozcamos lo que está en esos vestigios que no nos han sido todavía ocultados. Vestigios en todas las culturas que están ahí, que están hablando de esa comunicación. ¿Qué es lo que ahora nos falta a los humanos? Nosotros lo que necesitamos es acercarnos más a la verdadera sabiduría, al amor, al respeto, que podamos abrir nuestro corazón y nuestro pensamiento a dimensiones y a sentimientos que pertenezcan a niveles más altos del ser. No solo somos esto que estamos viendo, no solo existe esto que está frente a nosotros. Hay mucho más que debemos empezar a permitirnos explorar, que debemos abrir más nuestra capacidad para poder llegar a esas dimensiones y poder abrir de nuevo una comunicación con seres que de verdad esperan estar cerca de nosotros, que nos aman, que nos respetan, que mantienen una convivencia con este planeta desde hace milenios y quizá millones de años. Una convivencia en la cual respetan todas las leyes que hemos establecido los humanos, lo cual les impide, por ese respeto que existe, a tener una influencia de más sobre las decisiones y el rumbo de este planeta.
ellos están cercanos a todos aquellos y aquellas que tienen abierto su corazón, su espíritu, su alma, su conciencia a posibilidades más altas, que quieren de verdad una comunicación, que permiten y dan esa facilidad para que ellos puedan traspasar esas barreras que inconscientemente los humanos hemos creado y que nos impiden poder comunicarnos y sentir a seres de dimensiones diferentes, a seres con una evolución mucho más alta que la nuestra. Sin embargo, esta evolución es necesaria, esta comunicación es necesaria para que podamos entonces tener la evolución que necesitamos para poder seguir avanzando como humanidad, para salir de este hoyo en el que nos encontramos, en el cual parece que la violencia y el odio y la superficialidad son las leyes principales, que nos hemos olvidado de las leyes universales del amor, del libre albedrío y del respeto. Sin embargo, hermanos y hermanas de otros lugares del universo, de otras dimensiones, de niveles diferentes a los de nosotros, están aquí, como lo decía, desde hace milenios y millones de años, tratando de mantener esa comunicación con quien sí los recibe con todo el amor que es la naturaleza. La naturaleza, nuestros hermanos de la naturaleza de los animalitos y de todos los seres que tienen una evolución mayor que la que tenemos los hombres y mujeres de esta tierra. Esa comunicación existe con ellos y ellos están ahí. Para ellos no es una sorpresa, para nosotros lo es porque cortamos ese enlace, esa unión que teníamos con ellos a través de nuestra inconsciencia, a través de la superficialidad, a través de tantos engaños y de tantas cosas que nos fueron marcando un rumbo y un destino que nos alejó de lo que verdaderamente éramos. Entonces, lo que necesitamos es recuperar nuestra naturaleza, nuestra humildad, nuestro amor, esa sabiduría que se encuentra dentro de nosotros. Porque esos seres extraterrestres, como se les llama y como muchos los conocen, no son seres que eviten un contacto con nosotros. No son seres que quieran mantenerse alejados. No son seres que quieran que esas barreras y esos límites permanezcan ahí por siempre. Ellos desean que nosotros podamos integrarnos a la danza universal del universo, que podamos integrarnos a vivir en una evolución que nos lleve a la felicidad, que nos lleve al amor, que es la primera ley universal. Ellos desean nuestro bien y están ayudándonos porque ellos son los encargados, los que se han hecho cargo de todo lo que nosotros como humanidad hemos olvidado, que es mantener ese contacto con la naturaleza, darles ese amor, darles ese respeto y también mantener vivos esos centros energéticos de nuestro planeta, que para muchos son las pirámides y todos esos centros ceremoniales en los cuales las antiguas civilizaciones marcaron su rumbo y marcaron todo su conocimiento. Esos son lugares y centros de gran poder, entre otros muchos más que están olvidados, que están escondidos dentro de toda esa ignorancia, pero que existen y que siguen estando ahí y que necesitan de la conciencia de los hijos e hijas de esta tierra para poder continuar con esa activación de esos centros energéticos que son responsables del equilibrio de nuestro planeta y que ese equilibrio se logra a través de esa conexión universal, la cual hemos olvidado todos. Sin embargo, si este planeta continúa aún con vida y continúa aún
con la esperanza de poder alcanzar esa evolución, es gracias a la ayuda de seres de dimensiones superiores, de seres de otras partes de este universo, los cuales están preocupados y están ocupados en ayudarnos, en mantener ese equilibrio que nosotros hemos olvidado, y es como si ellos se hicieran cargo de esa responsabilidad que teníamos para no dejar morir este planeta. Y yo creo que es tiempo de poder reconocer esa importancia y reconocer ese trabajo de amor que ellos han venido desarrollando por milenios en favor de todos los humanos de esta tierra. Entonces, hay mucho que hablar de este fenómeno, sin duda, mucho que comprender, mucho que se nos ha ocultado y mucho que creemos erróneamente. El fenómeno ovni es una realidad, quizá diferente, porque en algunos casos estos seres se transportan en ese tipo de objetos que no tienen otro propósito que ser una especie de protección por el grado de energía tan baja que se maneja en nuestro planeta. Pero en otros casos, otro tipo de seres de otras dimensiones y de otro tipo de particularidades no utilizan esos medios para poder estar aquí entre nosotros. Para ellos, el límite de la materia y el límite del tiempo y del espacio no existen. Para ellos no hay límites como los hay para nosotros. Y si de verdad queremos conocerlos más y queremos que ellos se acerquen, debemos de empezar a quitar esas cadenas, a derrumbar esos límites y esas barreras, porque ellos están dispuestos a comunicarse con nosotros. Esto es algo de lo que quería compartir y quiero compartir con todos ustedes, y que espero pues sea de verdad algo que llegue a sus corazones. No es nada nuevo, porque es algo que ya se ha dicho, es algo que está escrito en tantas de nuestras culturas, y tanto de otras personas que han hablado de todo esto. Yo lo que les puedo decir en base a mi experiencia y en base a todo lo que he vivido con todos esos grupos y todas esas de verdad personas que aún mantienen esa relación, que todos ellos son indígenas, son nativos de sus lugares y que viven alejados de esta sociedad, que aún mantienen esa comunicación, que para ellos es algo normal, que no es algo como lo vemos nosotros, como, uy, ¿qué es eso? ¿Es verdad? ¿No es verdad? Para ellos es común. Para ellos es lo más normal poder comunicarse y poder convivir con estos seres de amor, de sabiduría, de evolución mucho más arriba que la de nosotros. Entonces, para poder comprenderlos, tenemos que abrir nuestra conciencia y nuestro amor. Así de fácil. Y como lo dije, está en nosotros el que ellos se comuniquen con nosotros. Tenemos las puertas abiertas de su lado hacia nosotros. Ahora falta que nos decidamos abrir esa puerta, que decidamos darles el permiso para que estén cerca como lo estuvieron en un pasado. Bueno, esto fue Entre Dimensiones. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, por favor me lo hacen saber. Yo soy Flora Rocha. Hasta pronto. Hoy hablaremos del extraño caso del avión de American Airlines, en el cual 7 de sus tripulantes se desmayaron súbitamente. ¿Tendrá esto relación con el caso del pueblo de Kazajistán, el cual presentó más de 120 casos de personas que caían súbitamente desmayadas? Bienvenidos.